hermano. Gracias. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar aquí, ¿no es cierto? Queremos decirle bienvenida a la hermana Carmen Escudero. Ella es de la casa, pero estuvo viajando por la Isla del Encanto y ya regresó. Y nuestro hermano Francisco también, yo creo que estuvo visitando a sus nietos una semana, sí. Pero ya están de regreso. ¿Quién más? El resto de ustedes le conocemos. Vamos a darnos un saludo. Bueno, Benjamín y Sonia se me fueron para Orlando de nuevo allí. Ellos tienen una casa allí en Orlando y de vez en cuando se dan una escapadita para allá. Bienvenido, Benjamín. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, buena noticia de nuestra hermana Marlene Reyes. Me comunicaron que ella tuvo su cirugía y todo le salió bien. Amén. Se está recuperando. ¿Y cuándo regresa, Edith? No sé exactamente, pero ahora agosto. Más o menos. Comienzan las clases, como Ok. Antes de que comiencen las clases. Claro que sí. Muy bien, hermanos. Las conferencias en la Iglesia Bautista Tamiami comienzan mañana en la noche. Si usted quiere ir, por favor déjenmelo saber y así yo le espero aquí para irnos en el van de la iglesia. Si usted lo hace así, va a ahorrar un poco de gasolina, porque la iglesia del hermano David Menéndez es un poco lejos y entonces queremos reunir un grupito aquí, irnos en el van todos, vamos y regresamos. Después de cada conferencia va a haber una merienda que ofrece la Iglesia Bautista de North Miami, de Tamiami, perdón, Tamiami, no, de la Iglesia Bautista de North Miami no van a recibir nada más que el van. Salimos de aquí, eso empieza ya a las 7:30, tenemos que salir de aquí a más tardar a las 7, más tardar a las 7 de la noche. Entonces, yo estoy seguro que las conferencias van a ser buenas y las vamos a disfrutar. Acuérdese que el pastor Ken Jones es un americano, puro americano, no habla español todavía. Tenemos que esperar hasta el arrebatamiento y luego todo el mundo va a hablar español en el cielo. Digan amén. Y entonces, pero el hermano David Menéndez es el que va a hacer la traducción. Y él sabe cómo hacerlo, así que usted no se va a perder ni una sola palabra. Pero yo creo que ya nosotros debemos de hablar un poquito de English, ¿no es cierto, Consuelo? Ya, come on. Yes, después de todo, this is America. Y en América se habla inglés. Y debemos de tratar de aprender el idioma de aquí porque le ofende a los americanos cuando los hispanos vienen para acá y no quieren aprender a hablar inglés, no quieren aprender a cómo integrarse en la cultura norteamericana. Es ofensivo para ellos, debido a que ellos tienen temor de que van a perder su idioma, su cultura y bueno, vamos a ver lo que Dios hace. Mis amados hermanos, les invito a abrir su Biblia. Hemos estado 3 semanas, pero les prometo que esta va a ser la última, en solo la salutación de la epístola de Pablo a Tito. Ahora nos detuvimos aquí 3 semanas simplemente porque el pasaje está tan nutrido de verdades esenciales para vivir una vida cristiana normal y exitosa, que bueno, no quisimos darle, originalmente la primera vez que predicamos este libro, predicamos la salutación en una sola sentada, o sea, en un solo domingo. Eso fue un error grande, pero bueno, estamos tomándolo poquito a poco para que podamos aprovechar de todas estas verdades bien. El hermano, por favor, Alonso, nos va a guiar en la lectura. Puestos de pie, amados hermanos. El libro de Tito, capítulo 1, empezando en el verso 1 hasta el 4.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición que siempre tenemos cada domingo en la mañana de podernos reunir aquí temprano, Señor, para adorarte, para buscar el alimento espiritual que tanto nos hace falta. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias que a medida que vamos estudiando este hermoso libro, nos damos cuenta de que no hay nada oculto, sino que tu palabra es la revelación de las cosas que tú quisiste entregarnos, que tú quisiste que nosotros conociéramos y las entendiéramos para poder vivir una vida cristiana normal y exitosa. Gracias te damos por esto. Te pedimos tu ayuda en este momento, que tu Espíritu ilumine nuestra mente. Señor, danos la concentración de pensamientos para enfocar ahora una sola cosa, esta porción de tu palabra que queremos, oh Dios, alimentarnos con ella. Y te pedimos, oh Dios, por nuestros enfermos, gracias te damos por la buena noticia de nuestra hermana Marlene y esperamos que ella y Lilian puedan regresar a nosotros con bien. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, 2 semanas ya yo vengo diciéndoles a ustedes que si la Biblia tuviese una sola página, yo creo que estas verdades que encontramos en esta salutación estuvieran allí. Dios no se hubiera olvidado de poner estas verdades en esa sola página de la Escritura. Si ustedes han seguido conmigo el estudio, se dan cuenta que el apóstol Pablo, la primera semana, estudiamos acerca de que Pablo se consideraba un siervo de Dios. Allí estudiamos de que todos nosotros, por haber obedecido el Evangelio, somos siervos de Dios y de su justicia. Pero aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que él era un siervo voluntario. O sea, él había rendido su vida, había entregado su cuerpo, como él dijo en Romanos capítulo 12, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Pablo estaba tan agradecido de la salvación que él había experimentado y se dio cuenta de que Dios lo había librado del pecado y de la muerte, que entonces él quiso poner su vida a servicio de Dios. Estudiamos la primera semana algo muy importante que nos ayuda, especialmente en los tiempos en que nosotros vivimos, de que Pablo también dice que él era un apóstol de Jesucristo. Y concluimos de que solamente hubieron 12 apóstoles. Pablo fue el último, como él mismo lo dice. Después que murieron todos los apóstoles, Dios, ni Cristo ni Dios llamó a ningún otro hombre para que sirviera como apóstol. Dios le dio a la iglesia los apóstoles para que estos 12 hombres cumplieran con la función de tirar el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana. Una vez que ese fundamento fue puesto, ya no hace falta más fundamento, y entonces ahora todos nosotros, desde la muerte del último apóstol, estamos sobreedificando sobre el fundamento que ellos pusieron. Esa es la razón por la cual no hay apóstoles hoy en día. Y aquellos hombres, que hay muchos,
en el mundo cristiano que se han autonominado apóstoles no son apóstoles verdaderos como lo fue el apóstol Pablo y los otros 11. La semana pasada nos tuvimos que detener en esta expresión tan importante donde Pablo dice que habló acerca de conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y bueno, estudiamos eso, que ya debemos de saber que la Biblia llama a todos los cristianos que han sido salvos escogidos de Dios. Y desde luego hay todavía, pensamos, otros escogidos de Dios que nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles a ellos el Evangelio para que ellos también sean salvos igual que nosotros. En esta mañana, que va a ser la última en esta salutación, queremos ver 4 expresiones más en la salutación que nos enseñan a nosotros cosas muy importantes, esenciales en la vida cristiana. Por ejemplo, la primera es cuando Pablo habla aquí de que todos los cristianos tienen una fe común. Fíjate, creo que 2 veces en esta, primero 4 versículos, Pablo dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Indirectamente, aquí arriba él está diciendo que todos los escogidos de Dios tienen la misma fe. Aquí abajo, en el versículo 4, está hasta más claro. Llama a Tito verdadero hijo en la común fe. Común fe, qué interesante. Ahora, ¿por qué se refiere el apóstol Pablo a una fe que es común a todos los cristianos? Bueno, mis amados hermanos, nosotros creemos que Pablo aquí no se estaba refiriendo a la medida de fe que cada uno de nosotros recibe para poder servir a Dios a través de los dones espirituales que Él nos ha dado. Pablo no se está refiriendo a la medida de la fe. Pablo aquí mucho menos no se está refiriendo a la cantidad de la fe que el cristiano pudiera pensar que él tiene. El apóstol Pablo tampoco se está refiriendo a una calidad de fe. No. Supongamos entonces por un momento que Pablo se estaba refiriendo a la fe que nos salvó. Yo creo que esa es la común fe, la fe salvadora, la fe que nos introdujo a nosotros a esta vida en relación con Dios a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que Pablo llama a esa fe la fe que nos salva? ¿Por qué es que él le llama una fe común? Bueno, permítanme darles 3 razones, 3 respuestas. Yo creo que la fe salvadora es una fe común porque todos los verdaderos cristianos la tienen o la tuvieron. Fueron salvos por ella, todos por igual. Así que en el momento en que fuimos salvos, allí no importó la medida, la cantidad ni la calidad de fe, sino que tuvimos una fe común. Todos los cristianos son salvos por la misma fe. Otra razón por la cual Pablo dice que es una fe común entre todos los cristianos es debido a que es una fe viva que salva. Y todos los cristianos que han sido salvos la tienen o la tuvieron en el momento que la depositaron para creer en Jesucristo. Es común. Todos los cristianos tienen que creer en Cristo. Digan amén. I mean, my goodness. No hay otra forma de poder entrar en la salvación si no es a través de esa fe. Es común también porque todos los cristianos obtuvieron esa fe de la misma fuente. De la misma fuente, mis amados hermanos. La fe no es algo que nosotros producimos, sino es algo que Dios nos dio esa fe.
Es interesante saber que nosotros somos salvos por algo que Dios nos dio. Él hizo absolutamente todo para salvarnos a nosotros. La salvación viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No, nosotros no contribuimos absolutamente nada, mis amados. Creemos en Cristo por la fe que Dios nos dio. Y Pablo dice que esa fe es común entre todos los cristianos. Ahora, para comprobarles de que la fe no es algo que nosotros producimos. Yo sé que muchas veces, hasta yo posiblemente, he cometido el error de hablar de nuestra fe. Yo estoy tratando de borrar esa expresión de mi vocabulario, porque la realidad es que la fe no es un producto del ser humano, sino que es parte del don de Dios. Y aquí lo dice en blanco y negro: porque por gracia sois salvos, inmerecidamente, gratuitamente somos salvos por medio de la fe. Y luego Pablo añade: y esto no es de vosotros. O sea, ni la gracia es de nosotros, ni la fe es de nosotros, ni la salvación que nos ayuda a obtener es de nosotros, sino que es, como dice aquí Pablo, es un don de Dios. El don de Dios encierra todo lo que nos iba a hacer falta a nosotros para poder tener un encuentro genuino con Dios a través de Jesucristo, un encuentro salvífico que nos salvó. Y entonces, mis amados hermanos, pero fíjense, nuestra naturaleza humana siempre nos motiva a querer distinguirnos o sobrepasarnos de otros hermanos en la fe. Me refiero a los cristianos que a veces se expresan diciendo que ellos tienen una tremenda fe en Dios, tremenda fe en Dios. Bueno, mis amados hermanos, los dones de Dios no envanecen, sino más bien humillan al cristiano. Noten en el pasaje que estamos estudiando aquí, en los primeros 4 versículos de Tito, que Pablo está tratando de poner a todos los cristianos parejos. Es una común fe, mis amados. Y Pablo amonestó a los corintios diciéndole a ellos: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue?, dice Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? No tenemos nada entonces cuando comprendemos que la fe es un don de Dios. Entonces no podemos gloriarnos de esa fe en ningún momento. La fe verdadera no hace distinción ni envanece. Lo que la fe hace es unir a todos los cristianos en el mismo cuerpo, en el mismo barco, mis amados. Una de las cosas más bellas de la vida cristiana es que todos, los ricos y los pobres, los sabios y los sencillos, los esclavos y los libres, todos llegamos a Cristo de la misma forma, por medio de la fe. La fe que Dios nos dio. Eso es algo bello, señores. Porque tú sabes, en el mundo hay diferentes estatus y gente más grande, que por lo menos se piensan que son más grandes que otros y más sabios que los demás. Pero en la vida cristiana, Dios empareja todo. Se ha dicho que al pie de la cruz de Cristo, el terreno es plano, nivelado para todo el mundo. Todo el mundo es salvo, no importa si eres un rey o si eres un humilde persona. Si fuiste salvo por esta común fe, que la tienen todos los escogidos de Dios,
todos los que han sido salvos, mis amados hermanos. La vida cristiana, o sea, los conceptos que encontramos de la vida cristiana, todos son conceptos que unen a los cristianos, unen a los cristianos. Es interesante cuando usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que gran parte de las instrucciones que Dios le dio a través de los apóstoles a la iglesia, a las diferentes iglesias, era tratando de enseñar a los cristianos cómo comportarse uno con el otro, cómo sobrellevarse unos a otros, cómo vivir en armonía. Tú sabes, porque eso es ajeno, mis amados hermanos, a la naturaleza humana. Y la naturaleza pecaminosa que antes teníamos. Entonces Dios quiere salvarnos y quiere que los cristianos sepan cómo tratarse. Qué bueno es eso, ¿verdad? Y bueno, hay tantas verdades como en este pasaje. Fíjense, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque después de todo, noten todas las cosas que tenemos en común: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, Dios trata a todo el mundo parejo igual. Y Él quiere que nosotros también entendamos eso, que tenemos tantas cosas en común que están allí para unir a todos los cristianos. Ahora, yo sé que el mundo cristiano ha sido dividido en varios grupos y algunos de estos grupos nacieron, digamos, sin ninguna intención de dividir el cuerpo de Cristo. Pero bueno, por lo menos en el trato entre cristianos verdaderos, no importa qué denominación somos, debemos darnos cuenta de que tenemos todas estas cosas que Dios lo hizo así para unirnos a nosotros, mis amados hermanos. Esta semana, Dios gracias, encontré un carrito para mi esposa para reemplazar el que nos habían chocado. Y bueno, la verdad que Dios es maravilloso. Cuando entro en el lugar donde fui a comprar el carro, veo que el dueño de ese negocio era cristiano. Oye, cristiano y de los verdaderos. Aún antes de entrar en la oficina, yo me identifiqué como un pastor bautista. Y él me dijo, ay, qué bueno. Me dijo, yo soy un metodista. Ah, está bien, estamos en el mismo park, más o menos, ahí, tú sabes. Pero oye, este cristiano era un cristiano no le daba ninguna vergüenza. Casi digo que era un cristiano sin vergüenza, pero eso no es lo que yo quise decir. No. O sea, un cristiano que no le daba vergüenza que todo el mundo supiera que él es cristiano. Tú entras en su oficina y tiene un escrito Romanos 8:5. Allí lo dice. Y entonces, otro versículo de la Biblia. Tenía un cuadro igualito que el que yo tengo. Yo le dije, mi hijo, mira para eso. Él tiene un cuadro de los 10 mandamientos en su oficina, que yo tengo en la mía. Mismo cuadro de los 10 mandamientos. Y entonces, entrando, lo primero que él quiso enseñarme a mí, las fotos de sus hijos, de su esposa. Yo dije, oye, este es un individuo. Yo me alegro. Tú sabes, comprar un carro de una persona así. Ahora, el carro era de una ancianita. Pero él había sido el mecánico de ella por toda la vida de ese carro y ella le pidió que por favor le ayudara a vendérselo. Pero qué bueno es encontrar a un cristiano verdadero, mis amados hermanos. Enseguida teníamos una amistad que yo creo que va a continuar porque él estaba igualmente contento de que el comprador del carro era un cristiano igual que él.
Y entonces es bello cuando encontramos esa unidad. Tenemos una fe común, no importa que él sea metodista, si él no fuera un cristiano verdadero, salvo, él no tuviera todos esos cuadros de versículos de la Biblia en su oficina, mis amados hermanos. Ahora, noten la segunda expresión. La primera nos enseña que todos tenemos la misma fe, una fe común que es la fe salvadora que nos salvó. La segunda expresión es igualmente importante, que dice que hemos llegado al conocimiento de la verdad por esa fe que es según la piedad. La piedad. Y acuérdense que en nuestro idioma, el castellano, realmente no hay una palabra para traducir lo que realmente el apóstol Pablo estaba diciendo. En inglés es facilito, tú sabes, porque ellos sí tienen una palabra. Piedad es godliness. Godliness es una persona que simplemente en su vida, en su comportamiento, se parece a Dios. Fíjate qué cosa. En la vida justa que vive, en sus actos y todo, se parece a Dios. Y Pablo dice que nosotros, por esa fe común, todos hemos llegado al conocimiento de la verdad. Bueno, yo creo que la mayoría de los cristianos en esta iglesia, los que son cristianos, ya sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos que salir a buscar otra verdad. No. De vez en cuando oímos de personas que nos dicen, bueno, yo fui católico, después yo fui bautista, pero después yo traté de ser un budista y después traté de ser esto y de ser lo otro. Una persona que tropieza con el Evangelio de Cristo y con la vida cristiana y todavía anda buscando otra verdad, está demostrando que él no conoció la verdad. Solamente se entretuvo con ella por un tiempo. Porque, mis amados hermanos, esta es la verdad. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, yo dudo de que ustedes van a buscar por otra religión. Digan amén. No, ya conocimos la verdad. Ahora, ¿qué es lo que nos confirma y nos asegura de que hemos recibido la verdad de Dios? La conocemos. Bueno, aquí Pablo lo dice. La verdad de Dios es según la piedad. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La verdad que Dios nos ha dado a conocer es una verdad que lo único que hace es transformarnos de una vida pecaminosa a una vida piadosa, una vida godly. Eso es lo que la verdad de Dios hace, mis amados hermanos. Y por eso estamos seguros de que hemos conocido la verdad, por el cambio que esta verdad ha tenido sobre nosotros. Digan amén. Yo sé que aquí no hay nadie perfecto, ni siquiera el que les habla, pero podemos todos dar testimonio que desde el día que Cristo entró en nuestra vida, hemos cambiado. Y ya tenemos diferentes actitudes acerca del pecado. Ya no pecamos tanto como antes. Ya muchos pecados han desaparecido de nuestra vida. No como magia, sino que tuvimos que arrepentirnos. Tuvimos que reconocer que eso era algo que no agradaba a Dios. Y bueno, con la ayuda de Dios hemos podido, la ayuda de la verdad de Dios, hemos podido experimentar este cambio que nos lleva a encontrar una vida piadosa, mis amados. Ahora, por favor, yo sé que en español, cuando nosotros hablamos de piedad, pensamos en una monjita o en un monje, tú sabes, que anda todo el día así, no habla, solamente rezando todo el día, y ellos piensan, ay, qué persona más piadosa. No.
No, mis amados hermanos, la vida cristiana normal no es así. No te tienes que convertir en una monja ni en un monje, sino lo que tenemos que hacer es vivir una vida piadosa, una vida en godliness, una vida en santidad. No hay otra opción para el cristiano, mis amados hermanos. Los cristianos que una vez aceptan a Cristo, profesan creer en Él, y el pastor Pereda los bautiza. Si yo bautizo a todo el mundo que profesa tener fe en Cristo, pero con la misma agua del bautismo en el tanque, yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Allí, si algún día una persona que yo bauticé despierta en el infierno, eso fue culpa de ellos, por haber hecho una falsa profesión de fe en Cristo. Yo no tengo ninguna forma de saber si ustedes son cristianos genuinos o no. No tengo ninguna forma, señores. Los pastores no tienen una lupa o un X-ray machine o un MRI que yo te pueda pasar para ver si Cristo está en tu corazón o no. No. Yo acepto lo que tú me dices, ¿verdad? Porque sería incorrecto para mí decirle a un candidato para el bautismo: ¿tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Y que la persona me diga que sí, y yo le diga: yo creo que tú me estás mintiendo, yo no creo que tú estás en serio, tú sabes, porque todavía yo no veo que tú has cambiado lo suficiente. Eso no lo hace ningún pastor. Por eso te digo, mis amados hermanos, pero ¿sabe qué? Hay muchas personas, en esta iglesia han habido, y en otras iglesias han habido también, y las hay, y siempre las van a ver. Esto es algo inevitable. Personas que profesan creer en Cristo, se bautizan, están en la iglesia, pero no se ve ningún cambio en ellos nunca. No hay cambio. O sea, siguen siendo las mismas personas que eran antes. Y señores, eso no es normal. Eso no es lo que esta verdad de Dios hace en el creyente. Esta verdad te cambia. El propósito de Dios en adoptar hijos es para conformarlos en la misma imagen de su Hijo unigénito Jesús. Imagínate, ponte a pensar, Cristo es perfecto, yo no lo soy, pero Dios me recibe por gracia, pero luego me pone en un proceso donde Él me va a ir conformando hasta que yo llegue a tener la misma imagen de godliness, de santidad, que la que tiene su Hijo. Ahora, yo sé que Dios no ha terminado conmigo todavía, ni va a terminar con este hombre hasta que Él no venga por nosotros, nos saque de este pellejo y de este mundo tan malo en el cual nosotros vivimos, y todas las generaciones de cristianos que vivieron antes que nosotros también vivieron en un mundo lleno de maldad, de violencia y de pecado, mis amados hermanos. Nosotros no somos los únicos, pero ¿saben? No es hasta que Cristo venga, levante a la iglesia, en que nosotros vamos a realmente, dice el apóstol Juan, que todavía no se sabe cómo nosotros vamos a lucir cuando eso suceda, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. ¿Ven? Entonces, Dios nos va a ir perfeccionando, y el único consejo que yo tengo para cualquier cristiano que ya entró en ese proceso, oye, alégrate de eso, alégrate que Dios está tratando de quitar nuestros pecados. Esa es una bendición. Alguien dijo una vez que dichoso es el hombre que se da cuenta que sus pecados son la causa directa de su malestar y de su miseria. Es un hombre dichoso, tú sabes, que llega a comprender, oye, mis pecados es lo que me tiene sintiendo tan mal.
Mis pecados es la causa de toda la miseria que yo he tenido que atravesar en esta vida. Dichoso es el hombre que se da cuenta que cuando Dios tuvo la intención de quitar nuestros pecados, era para hacernos un bien. Mis amados hermanos. Sí. Ahora, es por eso que cuando estábamos estudiando la epístola de Pablo a Timoteo, ¿se acuerda? Recién estudiamos. Pablo se refiere aquí a los falsos maestros. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, está equivocado. Así que, por ejemplo, cuando tú oyes en la televisión a un individuo decir, ¿tú nunca has probado la marihuana? ¡Ja! No sabes lo que te estás perdiendo. Palabras textuales de Cash Luna. Tú te das cuenta, ese señor no está andando de acuerdo a la verdad. Solo Dios sabe si él está en la verdad. Solo Dios sabe si él en verdad es un cristiano genuino y no solo un impostor. Yo creo que lo segundo es más verdad acerca de él. Un impostor que se hace pasar por un hijo de Dios. Pero Pablo dice, por sus frutos lo van a conocer. Por sus frutos. Y entonces, mis amados, la doctrina, la verdad que es según la piedad. De modo, aquí es fácil para nosotros saber si algún día usted ve a un cristiano o un pastor andando en inmoralidad, impiedad, iniquidad, eso es solo una clara indicación de que ese cristiano o que ese ministro no anda según el conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad de Dios te limpia, te santifica y te va a llevar a vivir una vida piadosa. No hay opción. No hay ninguna otra opción para el cristiano. Señores y señoras, o mejor dicho, hermanos y hermanas, la vida cristiana, ya se me olvidó lo que iba a decir, pero anyway, los años dorados estos son de película. Pero bueno, quizás se me ocurra lo que yo iba a decir después. Anyway, la verdad de Dios es pura y por tanto purifica a todos los que la abrazan. No hay ninguna otra opción. Muy bien, mis amados hermanos. La tercera expresión que también es, oye, esta es importante. Y esta es una de las expresiones más ignoradas por el mundo cristiano. Por el mundo cristiano. Yo quiero que ustedes sepan que si usted está en una iglesia que enseña que la salvación no se puede perder porque la salvación es un don de Dios, usted está en una iglesia, o si usted es un creyente que está firme en la idea de la seguridad del amor de Dios en Cristo, debemos reconocer que estamos en la minoría. Qué lástima. La minoría. La mayoría de las iglesias enseñan que el cristiano es salvo por gracia, pero hoy ten cuidado porque después la puedes perder si cometes un pecado grave o si no haces buenas obras o si te apartas, pierdes la salvación. Eso es lo que cree la mayoría de los cristianos. Pero después de este estudio nos vamos a tener que preguntar, ¿de dónde rayos ellos sacan esa idea? ¿Por qué no atienden a lo que la Biblia está diciendo en pasajes como este? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. En la esperanza, dice. Vivimos todo el tiempo en la vida cristiana en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escucha esto, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Mis amados hermanos, tenemos esperanza de vida eterna. Señores, es vida eterna, no es vida temporal mientras que te portas bien, o no es vida condicional. Tienes que hacer esto, esto y esto y lo otro, si no te quito lo que te di por gracia, porque no eres digno, no te la has ganado. No es vida condicional, no es vida temporal por una época nada más, sino que nos ha prometido vida eterna, en la esperanza de la vida eterna. La vida cristiana se puede resumir con estas dos palabras. Mira, toda la vida cristiana, tú la puedes reducir dos palabritas. Primero, piedad, godliness. Eso es lo que tienen todos los cristianos genuinos. Godliness. Dios los está cambiando. No son perfectos todavía, pero van a llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Así que la vida cristiana se puede decir, sobre todo, es piedad. No hay otra opción. Y la vida cristiana es una vida, es el único lugar, señores. Oye, no menosprecies la esperanza que te da la promesa de Dios. Porque, contéstame, ¿de dónde otro lugar tú vas a encontrar esperanza? Esperanza de vida eterna. ¿Quién te la va a dar? Así que no la menosprecies. Es algo muy valioso, señores. Piedad y esperanza. Esperanza en el diccionario, bueno, dice que esperar es confiar en que vaya a ocurrir algo que se desea. Otra palabra que se utiliza en el diccionario para describir el significado de la esperanza es confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado. ¿Ven? Ahora permítanme, mis amados hermanos, explicarles 4 cosas que debemos saber acerca de nuestra esperanza. Estas son cosas que debemos de tener de memoria. No, esperanza. Tenemos, eso es lo que tenemos. Piedad y esperanza. Ahora, nuestra esperanza, en primer lugar, tiene que ver con la vida eterna. Eso es lo que esperamos. Que Dios, que nos prometió vida eterna, nos las va a dar. ¿Acaso usted se va a poner a pensar, bueno, yo sé que Dios me prometió vida eterna, pero yo no sé, tú sabes, maybe Él va a cambiar de mente, maybe se va a arrepentir, o maybe Él va a introducir otro plan y me va a dejar a mí afuera? ¿Acaso hay lugar para pensar de esa forma? No, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo dijo aquí en blanco y negro que mis ovejas oyen mi voz. No todas las ovejas oyen la voz. No todas las ovejas. El Señor dijo, mis ovejas, las que el Padre me dio, oyen mi voz y yo las conozco. O sea, Él sabía que esas ovejas iban a venir, las conocía ya. El Señor Jesucristo sabía quién iba a creer en Él y quién no. Y quién no. Yo las conozco y mis ovejas me siguen, facilito, se convierten y enseguida empiezan a caminar detrás de Cristo. Y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. No vida temporal, no es vida condicional, sino que el Señor promete que nos va a dar vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Ahora, explíquenme ustedes a mí, habiendo un sinnúmero de pasajes en la Biblia como este, que nos dan seguridad en nuestra esperanza, ¿cómo es posible que algunos cristianos y ministros se equivocan y comienzan a utilizar el temor? Ten cuidado,
Porque si cometes un pecado, te friegas y pierdes la salvación. Si te apartas, la pierdes. Si no haces esto, lo otro y lo otro, y dejas de hacer aquello también y todo lo demás, pierdes la salvación. Tienes que vivir en santidad. De veras. Yo considero eso como una misión imposible. Decirle a un cristiano que recién ha sido salvo, oye, tienes que vivir en santidad, porque acuérdate, sin santidad nadie verá al Señor. Ahí agarran un pasaje fuera de su contexto, mal interpretado, e infunden temor en el cristiano, que si no vive en santidad todo el tiempo, hermanos, todos los días yo oigo un predicador en la radio diciendo, oye, Cristo viene pronto, y si no estás listo, cuando Él viene, te quedas. I mean, my goodness. Qué error más grande, qué error más grande. Pero ¿sabe qué? Los pastores van a pasar por un juicio más severo. Los ministros, sí. Y vamos a tener que responder por todas las almas que nosotros causamos que se desviaran de la verdad, mis amados hermanos. Así que, bueno, yo espero ese juicio y, bueno, que Dios tenga misericordia de este servidor y me lleve suave, porque a lo mejor yo los he desviado a ustedes en algo, sin duda. Nadie, yo no creo, nadie conoce la verdad perfectamente, pero nosotros los maestros, es por eso que la Biblia nos instruye. No deseen ser maestros todos ustedes, porque los maestros van a recibir mayor condenación, mayor castigo, mis amados hermanos. Así que, te digo, tenemos una esperanza, y la esperanza tiene que ver con la vida eterna. La vida eterna. Qué interesante concepto. Que Dios quiere que un cristiano genuino viva todos los días de su vida con la esperanza de que pase lo que pase, haga yo lo que haga, o deje de hacer yo lo que debo hacer y no lo hago, que me espera la vida eterna que Dios me prometió. ¿Tú sabes? Yo creo que no hay cosa más mala en la vida humana. ¿Cuál es la peor cosa en la vida humana? Déjame hacer la pregunta a ver si ustedes están ahí, si yo le puedo traspasar mis pensamientos. ¿Qué es lo peor en la vida humana? No es la muerte, señores, no. La muerte es ya nuestra vía de escape. ¿Tú sabes lo que yo considero que es esta es una pregunta, dicho sea de paso, perdónenme, yo no debí de haberla hecho, porque ustedes no pueden leer los pensamientos míos, ni yo los vuestros. Pero lo peor en la vida humana, ¿tú sabes lo que es? No es la muerte, sino es el envejecer. Eso es lo peor. Sí. 2 hermanitas entraron hoy diciendo y quejándose de todos los dolores que ella tienen. Sí. Oye, esa es la conversación más común aquí entre el pueblo, aquí en North Miami. Que me duele por aquí, me duele por allá, y las rodillas, y esto, y estoy cansado, agotado, ya el frío me afecta, y el calor también, y bueno, óyeme, lo peor para un ser humano es llegar a viejo y empezar a sentir que ya no tenemos la fuerza que teníamos antes. Señores, yo antes cortaba el patio de mi casa en un solo día, pam, adelante y atrás, y cortaba todo, weed whacking y todo. Ahora tengo que dividir esa tarea en 2 días. Porque ya cuando termino el patio de adelante, ya estoy agotado. Ya no puedo. Y no es que yo no me cuide, no me cuido, pero oye, los años pasan y te dan duro. Y eso es algo que nadie puede evitar. Ahora, mis amados hermanos,
siendo viejo, ¿cuál es la peor cosa que te puede pasar? No, Alzheimer's. Oye, gracias a Dios por el Alzheimer's. Por lo menos los viejitos eso no pueden recordar todo lo que tuvieron que sufrir en la vida. No. Lo peor para un anciano es tener que afrontar la muerte sin esperanza. Sin esperanza. Tú sabes lo que es, lo malo que es decir, bueno, todo lo que hay está aquí y yo estoy ya, me quedan 2 afeitadas nada más y yo sé que me voy a morir cualquier día de esto y ya se acaba todo, no tengo ninguna esperanza. Si usted quiere saber lo que eso es, visite a nursing home y te vas a dar cuenta de los viejitos que están ahí solo esperando la muerte, deseando que con la muerte se termine todo, porque eso es lo que han creído gran parte de su vida. Mis amados, llegar a viejo sin esperanza es la cosa más mala que le pudiera pasar a una persona. Dios nos ha prometido vida eterna. Hay un ruido aquí raro, Gerardo, no sé por qué. Nos ha prometido vida eterna. Nótese que Pablo dice que el que nos prometió esa vida eterna, deja ver si encuentro el pasaje de nuevo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, noten, que no miente, o sea, déjenme ponérselo de otra forma, a little shock treatment les voy a dar a ustedes en esta mañana. Mira, tú y yo somos una pila de mentirosos, digan amén. Pero el Dios que nos creó, Él no miente, porque es en contra de su naturaleza mentir. Y ese es el Dios que nos ha prometido a nosotros que vamos a tener vida después de la muerte, una vida eterna, que no vamos a perecer. Nuestro cuerpo quizás se tenga que corromper en el sepulcro, pero un día, aún nuestros cuerpos que fueron sembrados en la tierra, van a resucitar cuerpos gloriosos, mis amados hermanos. Y Pablo por eso enfatiza que nuestra esperanza está basada en una promesa del Dios que no miente. Ahora, si Dios fuese un mentiroso como ustedes y como yo, entonces no pudiéramos tener ninguna esperanza, ¿no es cierto? Si no pudiéramos confiar en la palabra de Dios, en su promesa, no hubiera ninguna esperanza. Pero señores, Dios no miente. Él no es hombre para que se arrepiente. ¿Cómo es el pasaje ese? Bueno, ustedes lo han leído. No, Él no es como nosotros, mis amados hermanos. Y entonces aquí en el libro de Hebreos, capítulo 6, 17 a 18, aquí hay algo tremendo que sirve para taparle la boca a cualquier ministro que cree en pérdida de salvación. En este pasaje lo hace picadillo, destruye ese argumento y lo echa a tierra. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, acuérdense que tenemos promesa de vida eterna, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, que Dios no va a cambiar de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Señores, no hay pérdida de salvación. You gotta be kidding. Ahora, las 2 cosas que Dios nos ofrece para que no tengamos miedo, para que nunca pensemos que Dios nos va a mentir o va a cambiar de idea,
fue en primer lugar su promesa. Ya eso fuera suficiente, sabiendo que Dios no miente. Él no tuvo que interponer un juramento también. O sea, no solamente nos prometió la vida eterna, pero juró por sí mismo que nos las iba a dar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mis amados? Para que por esas dos cosas, su promesa y su juramento, nosotros tengamos una esperanza como un fuerte consuelo. La vida cristiana normal se tiene que vivir con esa esperanza, mis amados, con ese consuelo. Nadie puede vivir una vida cristiana normal titubeando, salvo hoy, perdido mañana. No, mis amados hermanos. Dios quiere que el cristiano que Él ha recibido como hijo suyo se sienta seguro en sus brazos. Él no te va a dejar caer. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ay, si eso no te da seguridad, you need to go see un psiquiatra. Un psiquiatra. Para que te examine ahí el cerebro, para ver qué es. Tienes un fallo. Mis amados hermanos. Así que nuestra esperanza es acerca de la vida eterna. Nuestra esperanza la recibimos por una promesa de un Dios que no miente. Nuestra esperanza también, fíjate, es una esperanza viva. Pedro lo dijo así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué expresión? Tú sabes, no es que yo un día decidí yo voy a nacer de nuevo. No. Dios nos hizo nacer para que tuviéramos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si la tumba hubiese encerrado a Cristo, si la tumba lo hubiese detenido, entonces nuestra esperanza estuviera en un muerto que nos prometió a nosotros lo que nunca pudo lograr Él. Vida después de la vida, vida después de la muerte. Pero por eso Pedro le llama que tenemos una esperanza viva, señores. Porque aquel que nos prometió vida eterna salió de la tumba. Y nosotros vamos a salir también de allí, mis amados. Es una esperanza viva. Yo espero que usted la oiga, saboréala y disfrútala, aunque sea esta mañana. Porque yo sé que algunos van a salir de aquí diciendo, eso suena muy lindo, pero yo no creo que eso es verdad. Bueno, allá tú. Pero yo te digo, un cristiano tiene que vivir con una esperanza, y esa esperanza tiene que ser una esperanza segura. Segura. Nuestra esperanza es una esperanza firme y es segura, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oye, la Biblia está repleta de pasajes así. Esperanza, seguridad, estamos firmes, estamos seguros en Cristo Jesús. Dios no miente, nos ha prometido, nos ha jurado que nos va a dar vida eterna. Dios quiere que vivamos seguros. Pablo escribió a los Colosenses: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en vosotros, dice Pablo, tú puedes tener la plena esperanza de que un día tú vas a estar en la gloria con Dios. Un día Dios va a compartir la gloria de Cristo contigo, te va a revestir de esa gloria.
Eso es si Cristo está en ti. Si Cristo no está en ti, tú no eres de Él. Eso es lo que la Biblia dice. No lo digo yo. Esta mañana leí un email que un amigo me mandó acerca de lo que está pasando en New Zealand, Nueva Zelanda. Sí, tú sabes que acaban de salir con una ley prohibiendo que cristianos comparten en Facebook y Twitter cualquier pasaje que pueda ser ofensivo para una persona que no cree como nosotros. Ofensivo, o sea, no puedes decir nada en contra del homosexualismo, no puedes decir que para ser salvo tienes que creer en Cristo únicamente, o no, eso ofende a medio mundo, a más de medio mundo. Entonces hay una ley, New Zealand, y tú sabes, todo lo que sucede en Europa viene para acá, pronto. Y entonces, ¿tú sabes cuál es la penalidad? Estás escribiendo a una persona que tú crees que es tu amigo, pero you post something ahí que otras personas pueden leer, 2 años de cárcel. Y si una persona es herida, sus sentimientos por lo que tú escribiste en Facebook, tienes que darle a esa persona $135,000 también. ¿Qué te parece, mis amados hermanos? Oye, el diablo está muy activo en el mundo, está tratando de cegar el entendimiento de la gente para que no le alumbre la luz del glorioso evangelio de Cristo, donde único vamos a encontrar la verdad que nos purifica, la verdad que nos lleva a una vida piadosa, la verdad, la única verdad que nos da esperanza. Esperanza. Esta semana otro musulmán nacido en Kuwait, pero criado aquí en los Estados Unidos. Ahora, yo no sé cómo esta gente pueden, tú sabes, un hijo de los Estados Unidos de América, educado aquí, un muchacho inteligente, ingeniero, se dejó radicalizar por los ISIS, gente de esa, y mató a 5. Hirió a otros más, a soldados. Y bueno, ¿tú sabes por qué lo hacen? Lo hacen porque en la religión musulmana, en la religión islámica, si tú mueres en una guerra santa, así, luchando contra los enemigos de Allah o de Mohammed, lo que te espera son 72 vírgenes en el cielo, 72 vírgenes. Y hay gente que cree esa barbaridad. Ahora, ¿qué va a hacer un hombre con 72 vírgenes? Una es más que suficiente. Digan amén. Sí, 72 vírgenes. Ya. Pero se pueden imaginar ustedes cuando ese muchacho de 26, 27 años llegó a la eternidad y se encontró que ni una virgen va a recibir allá arriba, sino el lago de fuego está destinado allí. Seguro que va a decir, ups, parece que yo estaba siguiendo la religión equivocada, pero ya va a ser demasiado tarde, no va a haber un segundo chance para nadie. Así, ¿qué más? Nuestra esperanza, mis amados hermanos, tiene que ser una esperanza segura. Si nuestra salvación no fuera segura, piensen, si nuestra salvación no fuera segura, entonces la salvación no valiera ni 10 kilos prietos. No tuviera ningún valor. I mean, my goodness. Si existiera la posibilidad de que un cristiano nacido de nuevo perdiera su salvación, entonces nuestra esperanza no fuera esperanza, sino que tuviéramos que decir que lo que Dios nos ha ofrecido es una oportunidad para nosotros salvarnos, una oportunidad. Pero la Biblia nunca dice que el cristiano que ha sido salvo por la gracia de Dios tiene ahora la oportunidad de salvarse a sí mismo, sino que la Biblia dice en blanco y negro
que ya es salvo. Fíjate, ya es salvo. No es que tiene la oportunidad de salvarse, ya es salvo. Muchos cristianos llegan a creer que la salvación se puede perder simplemente por mal interpretación de algunos pocos pasajes en la Biblia, que cuando no son tomados en su contexto, cuando no son interpretados bien, cuando la hermenéutica no es correcta, la ciencia de interpretación, uno puede llegar a pensar que a menos que tú no hagas esto y esto y esto y dejes de hacer aquello, pierdes la salvación. Te digo que todo es mala interpretación de las verdades de Dios, mis amados. Una vez un miembro de esta iglesia vino a nosotros de una iglesia pentecostal. Él toda la vida era lo que él había conocido, una iglesia pentecostal, y llegó a nuestra iglesia cuando recién estábamos estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Fíjate qué cosa más interesante, qué bueno. Estábamos en Romanos. La epístola de Romanos, el tema principal es la justificación por medio de la fe. No por obras de la ley, sino simplemente por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando terminamos más o menos el estudio en Romanos, ese hermano me agarra fuera de la iglesia un día y me dice: ok, pastor, ya usted me convenció que la salvación no se pierde. Pero yo no le diría eso a nadie, pastor. ¿Se puede imaginar? El hombre me dice: ok, es verdad que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Pero no se lo digas a nadie, pastor. Yo no sé por qué tienen tanto miedo a la verdad. ¿Por qué tienen miedo? Ah, no, pero el hermano razona que si tú le dices a un cristiano que su salvación está asegurada, ellos creen que ese cristiano va a ser un sinvergüenza. Ese cristiano va a andar andando, haciendo todo lo que le da la gana. Y va a ser un cristiano infiel. Eso es lo que enseñan en el campamento de los que enseñan pérdida de salvación. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? La verdad es todo lo opuesto. Y aquí Juan lo dijo en blanco y negro. Anoten el pasaje. Amados, ahora somos hijos de Dios. Noten que Juan dice: lo somos ahora. No es que lo vamos a hacer después de la muerte. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, la esperanza ayuda al cristiano a purificarse. Porque él tiene que llegar a comprender: Señor, yo he sido salvo por gracia, inmerecidamente. Yo no soy digno de esta salvación, pero Él me la dio a mí. Entonces, lo único que yo puedo hacer es tratar de ser santo como Él es santo. Tratar de ser perfecto como Él es perfecto. La esperanza lo que hace es motivar al cristiano a ser fiel, a tratar de vivir una vida agradable a Dios y no ninguna otra cosa. La mala doctrina es lo que impulsa al cristiano a abandonar la fe. ¿Sabe cuál es el resultado de creer en pérdida de salvación? Amárrense los cinturones de su asiento. Déjeme darle 3 resultados de creer en pérdida de salvación. Creer en pérdida de salvación tiene que ver con caer de la gracia. Caer de la gracia. O sea, fuimos salvos por gracia y la gracia estaba allí para sostenernos, pero de alguna forma el cristiano se deja caer de la gracia. No es que sea posible caer de la gracia, sino que los que hacen eso demuestran que han caído de la gracia porque ya no están dependiendo en la gracia para su esperanza. Y el primer resultado es que nos hace caer de la gracia para desviarnos otra vez por el camino de salvación por obras. Qué triste, qué triste. Caes de la gracia y ahora
tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer este otro, y tienes que dejar de hacer esto, y tienes que dejar de hacer lo otro, y tienes que dejar de hacer lo otro. Si no, pierdes la salvación. Eso es caer de la gracia. Ya no estamos confiando en la gracia que nos salvó, sino que ahora queremos confiar en nuestros esfuerzos para tratar de mantener la salvación. Bueno, en segundo lugar, otro resultado de creer en pérdida de salvación es que nos hace caer de la gracia, de nuevo, para desviarnos por un callejón equivocado que se llama el callejón del legalismo. Legalismo, sí. Si tú llegas a aceptar que tú puedes perder la salvación por algo que tú haces, pronto vas a tropezar con un ministro que te va a enseñar a ti todos los mandamientos de Dios que él piensa que tú tienes que cumplir para no perder tu salvación. Es por eso que las iglesias pentecostales, y especialmente los de la vieja guardia, vivían en un legalismo, señores, espantoso. Ya los neopentecostales, que son los carismáticos, los nuevos pentecostales, son un poquito más flojos en cuanto al legalismo, pero todavía viven en un legalismo, mis amados. Así que imagínate, legalismo. Tienes que cumplir con todos los mandamientos que te vamos a enseñar. Pero nunca te dicen que el que no cumple con uno de los mandamientos de Dios es el culpable de todo. Eso no te lo dicen. Pero te van a llenar de una carga pesada. Tú sabes cómo hacían los fariseos al pueblo de Israel, que ponían una carga pesada sobre los creyentes que ni ellos querían moverla con un dedo. Lo peor es estar en una iglesia con un pastor legalista, porque ese pastor es un sinvergüenza, porque él mismo no cumple con lo que él le ordena a las otras personas a cumplir. Bueno, en tercer lugar, nos hace caer de la gracia. De nuevo, no estamos confiando en la gracia para andar otra vez esclavizados por un estándar que solo nuestro Señor Jesucristo pudo alcanzar. O sea, nos ponen por un callejón en una misión imposible. No es posible mantenerme salvo. No es posible. Y entonces, ¿qué hacemos? Y eso hace del cristiano una persona que lo único que va a tener en su vida, ¿sabe qué es? Lo único seguro de un cristiano que vive así, lo único seguro que va a tener es el fracaso y la frustración. Fracaso y frustración. Mira que yo he tratado de mantenerme salvo por mis esfuerzos, pero no puedo. Fracaso y frustración. Y luego muchos de ellos abandonan todo el esfuerzo después de un tiempo. Ahora, yo no me explico cómo es posible que muchos cristianos, la mayoría, creen en la idea que la salvación se puede perder. Esta es la idea que dice, la salvación la recibimos gratis, por gracia, pero la podemos perder por falta de obras o por cometer una mala obra. La vida cristiana normal, mis amados hermanos, se vive sobre una base segura. Por último, la última expresión aquí, fíjate. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Fíjate, ¿qué predicación? Bueno, la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y claro que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Ve? Eso había estado oculto. Solamente a través de una nube podías ver ciertas profecías que decían que esto un día iba a ser la realidad para todos los creyentes. Pero cuando vino Cristo y cuando murió y resucitó y ascendió al cielo, se abrió la cortina, señores.
Ya no hay nada oculto. El mensaje del Evangelio nos declara exactamente lo que debemos hacer para ser salvos. Ya todo lo que necesitamos saber acerca de cómo ser salvo ya ha sido revelado en el mensaje del Evangelio. Ahora solo nos falta a nosotros responder al mensaje del Evangelio. Y eso es la oportunidad que yo quiero darte a ti ahora, de responder. Pero quiero hacerte una pregunta. Y la respuesta que tú me das a esta pregunta va a cortar mucho esta invitación. ¿Te has dado cuenta tú? ¿No te has dado cuenta tú que la causa de todo el malestar en tu vida y la causa de toda la miseria en tu vida es causada por tus propios pecados? Si no te has dado cuenta de eso, esta salvación no es para ti. No es para ti. Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a buscar a los sanos, a los enfermos. Ahora, a menos que tú estés seguro que tú estás enfermo con esa enfermedad que se llama pecado, entonces ni te acerques a Cristo, porque Él no está interesado en ti. Cristo solamente le interesa a personas que están convencidos que mi problema son mis pecados. Y yo necesito a alguien que me quite mis pecados. Cristo es para personas así. Solamente para personas así. Si tú andas buscando añadir una religión a tu vida humana, allá tú. Eso no es lo que Cristo vino a hacer. Él quiere quitar nuestros pecados, sabiendo que el pecado es lo que está dañando nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Con todo ojo cerrado, cada cabeza inclinada, en este momento en que has oído y entendido que Cristo te quiere salvar de tus pecados, quitártelos. Este es el momento para que, si tú estás aquí sin Cristo, sin haber experimentado esta salvación, tú le digas: Señor Jesús, ahora me doy cuenta que la causa de mi miseria es mis propios pecados. Y yo quiero que tú me salves y me quites mis pecados. Una expresión así de tu parte, de tu propio corazón, reconociendo que Cristo es tu Salvador y quiere ser el Señor de tu vida, para ser tu guía a través de esta vida. Una oración así puede alcanzarte en la salvación que tanto necesitas y que Dios te quiere dar. Ora allí mismo donde tú estás y dile: Dios mío, perdona mis pecados, quítamelos. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador y también el Señor de mi vida. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Y los sugieres van a venir ahora.